Aloe Herbalife. Optimice su alimentación con nutrición celular. Rehidrate su sistema digestivo con aloe concentrado y con Herbal obtenga mayor energía. Para nutrir su cuerpo, le ofrecemos los deliciosos batidos de fresa, vainilla y chocolate. Encuéntranos en nuestro centro nutricional en Puerto Viejo, calle Pedro Gual, entre 18 de octubre y Francisco Pacheco, local 775. Gracias, Herbalife. Marcos Yepes. Marcos Yepes. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Muchos temas que tocar con Osvaldo Morelli. Antes de irnos, bueno, después que nos fuimos al corte comercial, me conversaba algunos datos importantes que obviamente él se los va a contar a todos ustedes. Lo de Trezeguet, el papá se lo llevó a Francia, ¿no? ¿Cómo fue la historia? David es vendido a Francia, jugaba en Platense. Nosotros lo habíamos tenido ahí en las divisiones menores. Y cuando el chico se va a Francia, el papá se va con él. Y da la casualidad que Trezeguet era el asistente de Salvador Daniele, ¿no es cierto? El papá del jugador. El papá de David Trezeguet. Claro, había sido jugador también. ¿Cómo nace la amistad con Daniele? Con el gato Daniele. Fuimos compañeros de fútbol, jugamos, creo que él llegó a estar conmigo unos 5 años en Platense. Ya. Fue arquero. Y ahí empezó una muy buena relación, siempre andábamos juntos. Ya. Y bueno, daba la casualidad que él tenía de asistente a Trezeguet y yo me voy a trabajar a Gimnasia de Esgrima de La Plata con un maestro como Carlos Timoteo Gribol. ¿Con Gribol estuvo trabajando? Sí, 2 años, aprendí muchísimo de él, es un maestro en la formación de jugadores, en la captación de talentos y medianamente, bueno, él me marcó también en esta parte, ¿no? Como ¿Qué le pudo sacar usted a Gribol, por ejemplo? Explíquenos qué de bueno le sacó a Carlos Timoteo Gribol, sí, o qué aprendió de él. Lo que él tenía era, le gustaba repetir mucho los trabajos para que un chico lo aprenda, ¿no es cierto? En este caso, ponele, hacía un trabajo defensivo y a lo mejor estaba una semana con el plantel trabajando en la parte defensiva exclusivamente unos movimientos. Se iba a la mitad de la cancha o a la delantera y manejaba así. No es, viste, como a veces uno hace un trabajito y le dedica media hora, 40 minutos y cambia y va a otro, no. Él decía que el trabajo hasta que no se aprendió y no sale a la perfección no lo podíamos cambiar. Y medianamente es verdad, porque vos en la repetición de gestos de pegada, en gestos de movimientos, aprendés muchísimo más. Tenés la plena seguridad que eso medianamente yo trato de pasárselo a nuestros jugadores, ¿no es cierto? Y más que nada cuando son jóvenes, que uno dice, bueno, este trabajo tiene que salir a la perfección, pero hay que repetirlo y repetirlo hasta que sale. Y sale. Entonces, Timoteo era uno de esos que le gustaba mucho insistir con un trabajo y hasta que salga. En el caso de Gabriel Perrone, que era, es el yerno de él, era jovencito, también venía a mirar, a estar con nosotros en esa época. Y tuvo la personalidad luego, ¿no? Tuvo el aprendizaje también de Timoteo. Ahora, luego de lo de Timoteo Gribol lo llama el Salvador Daniele. Claro, se va Trezeguet a Francia y el papá se va con el hijo. Era jovencito, no lo querían dejar solo, entonces queda un espacio con Salvador y él me llama, me dice si quería trabajar con él y encantado de la vida, ¿no es cierto? Y ahora empezar a trabajar ya más en el profesionalismo, ¿no es cierto? Un poco más arriba. ¿Lo comprendió Gribol cuando le dijo, vea, profe, necesito irme? Perfectamente, fue el que más me sugirió, sí, vaya. Aparte también tenía una buena amistad con Salvador, entonces empezamos a trabajar en Atlanta. Atlanta estaba en Nacional B en esa época. Al año siguiente nos fuimos al Dosive de Mar del Plata, que sigue estando en el Nacional B. Claro. En Douglas High de Pergamino
Y en Douglas conocimos a un preparador físico que se llama Carlos Armúa, que trabajó en el Deportivo Quito. Él ya había estado aquí en Ecuador mucho tiempo antes y había tenido un buen pasar, ¿no es cierto? Era un buen preparador físico. Y cuando nosotros llegamos a Douglas, él se retiraba de Douglas. Pero tuvimos la suerte que a la semana nos llama y nos dice que había una posibilidad de venir al Deportivo Quito porque Arrue, que era un chileno que trabajó en el Deportivo Quito, se iba. O lo despedían por los malos resultados, también estaba algo de eso. Entonces nosotros no firmamos el contrato con Douglas High de Pergamino, que era del Nacional B, y decidimos venirnos a Ecuador. Y ahí comenzó nosotros en el año 98. Vinimos travesía. por 5 meses. Bueno, el gato habrá trabajado 7 u 8 en el país, yo ya llevo 16. 16 años. 16 años. Desde el 98. La experiencia en el Deportivo Quito, usted lo guarda en el corazón aquí, al Deportivo Quito. Primero los colores que... representan a su San Lorenzo. Yo ¿no? soy hincha de San Lorenzo y bueno, tenían los mismos colores, pero después fue el que nos abrió las puertas acá en Ecuador, ¿no es cierto? Y yo del Quito me he ido y he regresado 5 veces. ¿Entendés? Me iba a dirigir técnico, otra vez me llamaba el Quito. Me iba a dirigir el Tungurahua, otra vez me llamaba el Quito. Fui a Macará, me llamaba el Quito. Siempre iba y venía, ¿no es cierto? Pero con el gato estuvimos 3 años. Sí. Y después, bueno, yo ya, cuando él se va a Argentina, yo ya me largo solo, que empiezo a trabajar solo la primera vez en técnico universitario. Después el Quito me llama para que trabaje yo solo. Bueno, y ya empecé mi carrera, ¿no es cierto?, solo, pero la amistad con el gato Daniel siempre existió. Somos amigos. Yo estuve en Buenos Aires ahora a fin de año. Lo primero que hice es llamarlo, a ver cómo estaba. ¿Cómo está el gato Daniel? Está bien, está dirigiendo Deportivo Morón. Está tranquilo, está bien. Bueno, pero mientras haya trabajo, como digo yo, todo va bien. Ahora, ya su estancia en el Quito, en ese campeonato del 98, donde obviamente pelearon y estuvieron en la liguilla, ¿no? ¿Qué le faltó para... clasificamos casi siempre a las liguillas en el Deportivo Quito. ¿Qué le faltó, ¿viste?, para ganar algún campeonato? Y bueno, primero el presupuesto del Quito no era el de los mejores, ¿no es cierto?, en esa época. Claro. Y años posteriores exactamente lo mismo, porque en la era cuando estuvimos con el gato,